A mi padre biológico le agradezco mucho no haber aportado conscientemente absolutamente nada, ni afecto ni dinero, pero me dio lo más importante, un gran ejemplo de lo que no debe ser un padre. ¿Tus padres te dieron alas o te heredaron sus miedos? Yo creo que eso es algo muy difícil de explicar, sobre todo para las generaciones Y y Z, seguramente para los baby boomers y para nosotros, que somos los que tenemos 50 años o más, tendemos a agradecer por lo que nos dieron. Es decir, validamos una cantidad de comportamientos que son difíciles de justificar, pero que a nosotros nos parecían que estaban bien. Seguramente nosotros tendemos a creernos jóvenes y decir, ay, vieja la cédula, me siento como de 20, o quizá que los 50 de hoy son los 30 de antes, pero realmente vivimos arraigados a una educación que fue ruda, que incluso validaban los golpes como modelo de educación, y la disciplina y el respeto eran los valores principales, en donde tuvimos que entender a la fuerza que el amor no eran te amos, ni abrazos, ni caricias, sino agradecer porque nuestras necesidades básicas estuvieran satisfechas, es decir, tener techo, vestido, alimentación, educación, y sobre todo porque nos decían que había niños en África que no tenían nada de lo que nosotros teníamos por ser tan privilegiados. Yo, por ejemplo, en lo particular tengo muchísimo que agradecerle a mi mamá. Ella hizo su mejor esfuerzo para apoyarme cuando le pedía. Le agradezco su resistencia porque tuvo que soportar que yo quisiera ser yo y que de alguna forma hubiera nacido con la experiencia suficiente para ser un experto profesional en llevar la contraria. No me servía un porque sí, porque soy su mamá, porque todo el mundo lo hace, porque es por buena educación. Yo quería explicaciones lógicas que tuvieran sentido, que uno pudiera encontrar de verdad razones para entender por qué debería actuar de una manera y no de otra. Mi carácter, sin duda, para ese tipo de educación era difícil de manejar, porque yo con dificultad lograba doblegarme, pero mi mamá tuvo la inteligencia y la sabiduría suficiente para no entrar en un conflicto gigante que hubiera durado toda mi infancia y mi adolescencia, sino que me dio la libertad. Hoy creería que me dio una libertad extrema, pero ella me dio libertad y responsabilidad. Desde los 12 años, con las llaves de la casa, yo no pido permiso, me dicen, todavía no pido permiso, increíble, pero puedo salir puedo todavía, y en esa época, salir a hacer lo que consideraban, pero no subestimen a mi mamá. Mi mamá, ¿qué hacía? Tenía un control que era importante y era el de la plata. Yo podía hacer lo que a mí se me diera la gana, pero ella lo controlaba porque definía si había plata o no para ciertas cosas. Creo que es un buen momento para ofrecerle disculpas a mi mamá por mi libertinaje juvenil que me llevó durante algunos años a llegar todos los fines de semana muy temprano a la casa. Casi siempre antes de las 10 de la mañana, un poco beodo y maltrecho por la juerga de la madrugada. Yo sí creo que en el fondo era una época de desequilibrios. La educación recibida, yo en lo particular no la valoraba, y mi comportamiento díscolo tampoco ayudaba mucho a la armonía. Íbamos como en contra los dos. Hoy, siendo un viejito tierno, reconozco que hubo cosas muy buenas en mi educación, principalmente que me inculcaron la importancia de adquirir conocimientos, no solo los académicos, no solo lo del colegio, lo que todo el mundo sabía, sino el valor de la indagación, de investigar, de buscar un diccionario, de ir por la enciclopedia, de preguntarle a quien sabía algo de qué se trataba y profundizar sobre eso. En mi casa era importante estar informados, no había temas vedados.
el arte, el sexo, la religión, la historia, la política, las artes manuales. Se hablaba porque el conocimiento tenía un valor esencial para la vida. Y lo segundo, los buenos modales. Seguro yo los honro muy poco o no los honro, y no eran modales de el que llega saluda, el que se va se despide. No era de ese tipo de modales. Había cosas un poco más complejas, pero lo importante era poder desarrollarse dentro de la sociedad, poder encajar, no desentonar. Toda esa educación, hasta aquella que era difícil para mí, que era la del educar el paladar, era probar cosas que al gusto eran desagradables tantas veces durante meses hasta que uno finalmente aceptaba que lo soportaba. Fue complejo ese viaje entre sabores bastante fuertes como unas anchoas, mejillones, aceitunas, cebollitas encurtidas, pepinillos, repollitas, en fin, texturas raras como la de la lengua de vaca, el hígado, la sobrebarriga, la pata, o mezclas autóctonas como la de la changua, que ver un huevo bailando en leche no era lo mejor, o un mote de queso que parecía engrudo, o quizá los sancochos que tenían unas pepitas negras que eran clavos y uno mordía eso y sabía horrible, y venían con auyama, y esa auyama venía con una cáscara, y esa cáscara yo pensaba que era como la de la manzana, pero en realidad era como la de la piña, es decir, no había que comérsela. Entonces, claramente para mí generaba muchas dificultades, pero claro que también había cosas maravillosas, como desde muy pequeño haber descubierto la cazuela de mariscos, el ajiaco, un cóctel de camarones y en general casi todo lo que viniera del mar, salvo las ostras, para mí estaba bien. Entonces, no todo era malo, pero sí había una educación que hoy yo agradezco, y agradezco saber manejarme en una mesa. La prudencia también la agradezco profundamente, aunque creo que a veces yo exagero y como que tiendo a ser más prudente de lo que debería, pero no interrumpir al que está hablando, no hablar duro en ciertos lugares, portarse dependiendo del sitio y las circunstancias de una u otra manera. Definitivamente eso facilita mucho la vida adulta. Ahora, ¿qué creo que no estuvo bien? Hoy en general creo que todo estuvo bien porque tuve una mamá muy responsable y comprometida con mi educación. Crecí al lado de una hermana 10 años mayor que siempre me habló como una persona inteligente. O sea, se refería a mí como si yo fuera inteligente, como si yo entendiera todo. La acompañé durante su carrera de arquitectura, aprendí mucho de ella, de sus estudios y de lo que hizo y sus trasnochadas, y hoy lo valoro muchísimo. También tuve un padre putativo desde los 7 años que fomentó en mí la curiosidad, fue una fuente de información permanente, alimentó mi libre pensamiento y me enseñó en qué consistía ser el hombre de la casa, y eso también fue muy bueno. A mi padre biológico le agradezco mucho no haber aportado conscientemente absolutamente nada, ni afecto ni dinero, pero me dio lo más importante, un gran ejemplo de lo que no debe ser un padre. Ahora se habla mucho de la educación de la época, que es cuestionable, y con preocupación veo que aún hay personas de esta generación incapaces de reflexionar sobre lo nocivo que fue parte de lo que nos enseñaron. Lo más relevante para mí, la validación de la violencia como medio de resolución o disolución de problemas, o de resolución de conflictos, o como queramos llamarlo, o como única manera de lograr el respeto de los otros. Detrás de eso había una intención de protección, y yo lo entiendo, pero había una visión errada de tiene que aprender a defenderse, pero también esa visión formó unos matones que usaban la fuerza física como medio ideal de coerción. Hoy a eso le llamamos bullying y se ataca, pero en aquella época era como una pequeña guerra, porque debemos mirar qué tipo de educación es a la que hago referencia. Y si les parece, vamos a ver un video para que lo podamos entender.
Yo no mando a mi hijo al colegio a pelear, yo lo enseño a defenderse, porque lamentablemente mi hijo no va a ser la perita de boxeo de todo el salón ni de todo el colegio completo. Lamentablemente si se paran fuerte con él, él sabe que tiene que ir dando trompadas, que después su papá y yo nos entendemos con los papás del carajito. El problema con eso es que tratar de explicarlo hoy es complejo y solemos tender a simplificarlo realmente. La visión de una mamá es la de una mujer que generalmente nunca ha peleado, que no entiende en qué consiste el boxeo, que no ha recibido puños y que no entiende que los pesos y los tamaños son importantes y que su hijo no es el campeón mundial de boxeo, porque siempre creen que van a poder dar puños y no les va a pasar nada, cuando en realidad pueden estar abriendo es la puerta al infierno. Realmente si a un hijo no le están pegando o no lo han golpeado, pero se le paran fuerte, agredir físicamente a alguien puede ser absolutamente complejo. Cuando estaba preparando este video, estuve viendo muchos videos de peleas infantiles y juveniles en los colegios y realmente es algo que resulta preocupante. Quiero que veamos este video para que nos demos cuenta de lo que le puede pasar a una persona que lanza un golpe. Una estudiante de 18 años ha sido arrestada y enfrenta 10 años de prisión tras golpear a su compañera de clase, dejándola con una grave lesión cerebral. El incidente estalló cuando Madison confrontó a Chloe, acusándola de intentar robarle el novio, lo que comenzó como una discusión acalorada. Rápidamente se convirtió en un delito violento. En un ataque de celos, Madison propinó un golpe decisivo y muy fuerte a la cabeza de Chloe. El impacto fue tan extremo que Chloe cayó al instante, golpeando su cabeza contra un escritorio antes de perder el conocimiento. La policía y una ambulancia llegaron de inmediato. Mientras los oficiales esposaban a Madison, los paramédicos intentaban desesperadamente estabilizar a Chloe y la trasladaron al hospital a toda prisa. En la sala del tribunal, la tensión era palpable, mientras fiscales y abogados defensores debatían intensamente. La fiscalía argumentó que el golpe fue un ataque deliberado y que cambió la vida de la víctima. La defensa afirmó que fue un momento de colapso emocional. Sin embargo, con Chloe ahora en un estado vegetativo persistente, el juez tomó una decisión final. El veredicto está listo. Madison ha sido sentenciada a 10 años de prisión estatal. ¿Crees que 10 años de cárcel son un castigo justo por un solo golpe? ¿O es demasiado severo? ¿La pena se ajusta al crimen? Déjanos tu opinión. Como se ve en el video, una niña queda en estado vegetativo y otra va 10 años a la cárcel. Quizá la que quedó en estado vegetativo hizo algo relativamente malo, tal vez ofendió o sedujo al novio de la otra. Está bien, pero bajo ningún punto de vista una agresión física es tolerable. Como les decía, vi decenas y decenas de videos y preocupa que estemos enseñando a nuestros hijos a ser violentos. No tiene sentido invitar a un niño a golpear a otro. Fundamentalmente estamos formando adultos que terminan muertos en riñas callejeras, en un choque menor de vehículos, por discusiones políticas, y debemos entender que las vías de hecho desconocen el poder de la ley, de la autoridad, de las normas, de la civilización. Con esa educación también podemos convertir a nuestros hijos en agresores o en asesinos. Un adolescente no tiene todavía la madurez neuronal ni el desarrollo suficiente de la corteza prefrontal para tomar buenas decisiones bajo presión emocional. ¿Por qué la señora no convoca al papá del niño agresor antes de que haya un golpe y hablan en vez de invitar al niño a pegar y que luego le llamen a sus papás? Hubo otras cosas de la educación que también fueron malas y que apenas hoy salen a la luz. Por ejemplo, el racismo, que sigue vivo incluso hasta en generaciones Y, o el clasismo, que creo que hoy es todavía peor porque mutó. Ya no discrimina tanto por apellido, tradición o educación, sino por capacidad económica. No importa si alguien es profundamente ignorante, si tiene dinero, puede ocupar espacios desde donde discrimina al pobre.
La xenofobia la vemos como algo divertidísimo. El regionalismo de algunos raya con lo ilegal, pero lo convertimos en folclore, y el machismo hoy convive con ciertos feminismos de formas que por momentos se parecen demasiado. Pero al final esto se trata de debatir y de abrir una conversación sobre los impactos de nuestra educación. Hay otros temas nocivos que fue la obsesión con ser competitivo, llegar lo más alto posible y creer que la única vía era estudiando. Hoy vemos gente rica y exitosa que no estudió, lamentando no haber estudiado, pensando que podrían llegar mucho más lejos si lo hubieran hecho, y seguro que no hubiera sido así. La educación tradicional sesga, deforma y limita, da más información de la necesaria y mucha menos formación humana de la que realmente se requiere para tramitar la vida. Nos crearon una ambición que se volvió anhelo, y la gente sufre si no logra mostrar su éxito con cosas: una casa gigante, una camioneta blanca gigante, viajes largos por el mundo. Pero de repente vemos famosos y exitosos que deciden abandonar este plano terrenal, o dejando vidas aparentemente exitosas por otras menos bulliciosas, tratando de estar en una tranquila y básica, o los abandona la salud, o finalmente la vida se acaba de desgaste. Nos enseñaron a mirar por encima del hombro, a creer que algunos no nos merecen, a buscar prototipos de parejas, trabajos y estilos de vida como si a todos nos gustara efectivamente lo mismo. Discriminamos a quienes lucen diferente, aman o buscan el placer de una forma distinta. Generamos presión social impulsando un consumismo de bajo costo porque la economía no da para más. Es decir, ser iguales se volvió importante, aunque barato. Es preocupante ver sociedades donde hombres y mujeres adoptan exactamente las mismas formas, el mismo pelo, la misma ropa, los mismos colores, las mismas fotos en redes sociales, tratando desesperadamente de pertenecer al mundo de la copia mientras critican al que es libre. Y lo más absurdo es que si realmente lo valioso fuera exclusivo, lo único y lo original, entonces no tendría ningún sentido verse como los demás. Si miramos la realidad, discriminamos desde nuestras propias inseguridades. Buscamos parejas que nos den valor social por plata, por el físico o por la posición laboral, cuando quizá lo único que deberíamos buscar es amor y placer. Vivimos en una sociedad que juzga porque una mujer linda se casa con un hombre feo, o porque una mujer exitosa se casa con un hombre pobre. Siempre habrá alguien dispuesto a llamar vividor al pobre o vividora a la mujer. Cada vez nos preocupamos más por parecer que por ser. Por lo que les tengo una pésima noticia. La natalidad sigue bajando. ¿Esto qué significa en términos del mercado? Que el crecimiento se desacelera en términos de personas. Latinoamérica multiplicó por 6 su población en los últimos 100 años y la expectativa de vida se duplicó y más. Pasamos de 35 años a 78 años, y algunos dirán, es imposible que hace 100 años la gente viviera solo hasta los 35 años, y eso creo que es importante explicarlo. O sea, realmente lo que pasa no es que la gente viviera hasta los 35 años, sino que la expectativa de vida es una media, es un promedio que da de las personas que mueren versus las personas que viven, y sacan un promedio. Y la muerte infantil era altísima. Los niños que llegaban a más de 10 años lograban vivir más de 60 años, pero la cantidad importante que no llegaba a los 10 años era
impresionante, por lo que ese promedio da tan bajo. Entonces ahora tenemos una población que pasó de 100 millones de habitantes en Latinoamérica a 600 millones y una población que se está envejeciendo porque vive más o menos hasta los 75 a 78 años. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados en términos de mercado, que el mercado crece y ahora no está creciendo, está envejeciendo, y eso implica unos retos importantísimos que debemos atender. En unos 10 años, esos mercados serán radicalmente distintos, como lo decía. Ya casi no habrá baby boomers o no habrá oficinas, no se verá la generación X, llegará entre un 10 o un 15% y la Y y la Z tendrán participaciones iguales cuando la alfa ya está trabajando. Entonces, si queremos una vejez feliz y armónica, debemos entender que mucho de lo que hemos aprendido hay que desaprenderlo para reaprender. Tenemos que resignificar el liderazgo, nuestros roles como padres, como abuelos, y hacer una verdadera deconstrucción personal. Los invito a que opinen en los comentarios, a que nos sigan, a que le den like, a que activen la campanita y a que esperen el próximo domingo una historia más del viejito tierno. Chao.